Y del derecho aplicado a la falsa ciencia pasaremos al tiempo que cada semana dedicamos a la ciencia de verdad. Porque en los últimos minutos del programa hablaremos de un reciente descubrimiento que permite la visualización, hasta el detalle atómico, de ciertas proteínas relacionadas con enfermedades como el Alzheimer o el cáncer. ¿Qué puede suponer esta técnica para el avance en el tratamiento de estas dos enfermedades? Nos lo explicará Óscar Llorca, director del programa de Biología Estructural del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Comienza Tú Eres Capital, en la sintonía de Capital Radio hasta las 2 de la tarde. Es la 1:30 de la tarde, vamos con nuestros minutos dedicados a la ciencia, porque como les habíamos anunciado al principio del programa, nos hemos hecho eco de un avance que, explicado así, resulta como muy espectacular, muy esperanzador, pero claro, estas cosas que las tiene que explicar son las que las entienden, que son los científicos. Les avanzo lo que nosotros hemos leído y nos ha llamado la atención. Es el trabajo de un equipo de expertos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que han sido capaces de visualizar con detalle atómico la estructura de unas proteínas, de ciertas proteínas implicadas en enfermedades como el Alzheimer y el cáncer. Claro, teniendo en cuenta que ya las moléculas son bastante pequeñitas de por sí y que las moléculas están compuestas de átomos. Microempresario, no, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can. Óscar Llorca, buenas tardes. Vaya, parece que tenemos algún problema con la línea telefónica que nos conecta con el director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Lo tenemos al teléfono o no lo tenemos al teléfono? Bueno, pues no lo tenemos al teléfono. Bueno, pues entonces vamos a pasar a otro asunto. Vamos a dejar este tema para dentro de un rato. Ya tenemos al teléfono ahora sí al director del programa de Biología Estructural del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Óscar Llorca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de tenerle con nosotros. Muchas gracias por atendernos. Yo antes he intentado hacer una explicación un poco desde el punto de vista de un profano del avance al que nos vamos a referir hoy. A grandes rasgos, por lo que yo he entendido, y usted corríjame si digo alguna barbaridad, parece que se ha conseguido visualizar a un nivel infinitamente pequeño, a nivel atómico, ciertas moléculas relacionadas que pueden tener relación con enfermedades, con cáncer y Alzheimer. ¿Hasta ahí voy bien? Hasta ahí va bien, sí. Bueno, vamos, ya por lo menos no he dicho una barbaridad. Entonces, ¿esto puede tener algún tipo de consecuencia en las terapias, en los tratamientos? ¿Abre alguna ventana a la esperanza en el tratamiento de dos enfermedades que preocupan mucho, el que se van haciendo avances, a veces más rápidos, a veces más lentos? ¿Qué consecuencias puede tener? Pues mira, nosotros lo que hemos hecho, que esto es un trabajo bastante complejo y multidisciplinar, en el que están implicados distintos grupos, entre ellos grupos del IRB en Barcelona, grupo de Manuel Palacín y nosotros fundamentalmente, y que tiene financiación de la Agencia Española de Investigación, pero también de la Fundación La Caixa. Nosotros lo que utilizamos son herramientas de biología estructural, que consiste en observar la forma y cómo se mueven y cómo funcionan las moléculas biológicas. Entonces, nosotros lo que hemos visto en este trabajo es que hay unas moléculas en las membranas de las células, las membranas son las que separan el exterior del interior de la célula, que se dedican a transportar los aminoácidos. Los aminoácidos son componentes esenciales de nuestras proteínas y también tienen varias funciones y necesitan ser transportados del exterior al interior. Y este transporte lo hacen estas proteínas, que son como pequeñas cajitas que tienen que abrirse hacia el exterior, coger unos aminoácidos concretos y soltarlos al interior y al revés. Pues bien, estas cajitas, estos transportadores, hay muchas veces que funcionan. Hay dos situaciones. Unas veces funcionan mal porque tienen mutaciones y entonces transportan el aminoácido incorrecto y eso causa enfermedades. Y en el caso del cáncer, en varias situaciones, lo que sucede es que las células tumorales necesitan crecer de manera muy rápida y necesitan mucho aporte de aminoácidos, y lo que hacen es producir, en vez de tener unos pocos de estas cajitas transportadoras, producir muchas de ellas, de manera que la célula pueda nutrirse
de los aminoácidos que necesita para crecer. Pues bien, hay gente que está trabajando en intentar buscar moléculas que inhiban, que bloqueen estos transportadores para que puedan tener utilidad en determinados tipos de cáncer. Para desarrollar estas moléculas necesitamos saber cómo funcionan, necesitamos saber su estructura, su detalle atómico, y eso es lo que hacemos nosotros. Lo que hemos hecho es ver en detalle fino cómo funcionan estas pequeñas máquinas, cómo son, una parte del funcionamiento y cuál es su estructura. La pregunta del millón que se me ocurre a mí es, ¿verlo sirve de algo? Quiero decir, ¿se puede intervenir en ese mal funcionamiento? Microempresario, no. Tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos negocio ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can. Consiste fundamentalmente en determinar cómo son la estructura en 3 dimensiones y cómo funcionan las moléculas. ¿Y por qué esto es importante? A veces me gusta poner el ejemplo pues de si pensamos en una máquina complicada, ¿no? Pues un coche o un avión, ¿no? Que no supiéramos de cómo funciona por dentro y que de repente no vuela. Pues sería imposible solucionarlo. Realmente cada una de las partes de un avión tiene su forma, se mueven, ejercen una actividad, una función concreta. Pues las células son pequeñas máquinas y entonces lo que necesitamos es saber cómo son, cómo se mueven y para qué es cada parte. Y eso es lo que hacemos en biología estructural, o cuando definimos la forma. Lo que pasa es que estamos mirando cosas extremadamente pequeñas y por eso necesitamos instrumentos muy complicados. Pero al final nuestras células realmente funcionan como pequeñas máquinas. Hay moléculas con formas de rueda que giran para transportar cosas, hay moléculas que se mueven con patitas para mover unas cosas de un sitio a otro. Estos transportadores pues tienen que abrirse afuera, enganchar cosas y soltarlas. Entonces el primer paso para poder generar moléculas que puedan bloquear una proteína concreta o bien activarla es conocer su estructura, saber cómo funciona y entonces decir, mira, lo que tenemos que hacer es generar un compuesto que se una aquí para que lo que sea, ¿no? Claro, yo perdone que le interrumpa, pero me doy cuenta de que la investigación se aleja mucho de esa idea del investigador romántica, del investigador en su laboratorio solito con un microscopio, sino que hay un auténtico ejército multidisciplinar de gente interviniendo. De manera que, por ejemplo, lo que ustedes descubren en esa observación de lo infinitamente pequeño se pone a disposición de otros que supongo yo que son los que van a elaborar soluciones para que esa célula funcione. Efectivamente. La gente a veces piensa, la ciencia ha cambiado mucho, existe todavía esos momentos, estos laboratorios de soledad, que ¿no? Momento eureka y tal, pero realmente la investigación es tan complicada que realmente ahora es multidisciplinar, implica distintos grupos colaborando íntimamente entre ellos para solucionar un problema. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no somos tan expertos en la enfermedad, pero el grupo con el que colaboramos pues sí que conocen estos transportadores, mientras que nosotros somos muy expertos en las técnicas para poder verlos a resolución atómica. Entonces necesitamos colaborar. Claro, ¿y ahora quién interviene? Perdone es que me surgen tantas preguntas, perdone que le interrumpa tanto. ¿Ahora quién tendría que intervenir? ¿Los químicos, los biólogos, los médicos? ¿Quiénes? Eso es, pues digamos que los químicos. Ahora mismo la información que nosotros hemos generado la hemos puesto, eso se publica y además las estructuras se suben a bases de datos, es decir, es una información que ya es accesible a todo el mundo y hay otros grupos que están desarrollando inhibidores intentando pues eso bloquear posiciones concretas, ¿no? Y esta información es una información que ellos van a utilizar, ¿no? ¿Y existe buena comunicación entre distintos grupos y entre distintos países también? ¿O a veces sí. La ciencia es verdad que la financiación es fundamentalmente nacional, o bien tanto pública como privada, y muchas veces en el caso de un país europeo pues hay financiación europea, pero todo el conocimiento se genera desde el momento que se genera o que tiene la entidad para publicarse y contarse a otros, se pone a disposición de todo el universo de investigadores, de todo el planeta. Y eso son como las cosas avanzan, porque al final nosotros también para hacer nuestro trabajo nos hemos beneficiado de información que han generado otros grupos de otros países. Claro. Realmente es una labor colectiva y los grandes avances son, pues cada uno ponemos nuestra pequeña pieza, ¿no? Pues una cosa complicada. Claro, yo no le voy a pedir que haga ciencia ficción ni futurismo, pero sí que valorando la información de la que se dispone, que me haga una valoración. Hay enfermedades como el cáncer
que hace 30 años estaban en un conocimiento, de las que se tenía un conocimiento determinado y en el que se podía intervenir de una forma determinada. Han pasado 30 años, eso ha evolucionado muchísimo. Yo, por ejemplo, soy operado de cáncer de laringe y de momento lo voy contando hace 8 años, cosa que hace 30 o 40 años no hubiera sido así, ni hubiera conservado la voz. Entonces, ¿cree que es razonable pensar que este avance, que a mí, mirando hacia atrás, me parece absolutamente vertiginoso, se va a seguir produciendo el mismo ritmo en el futuro? En el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Pues yo creo que sí, entonces, porque igual que he dicho que la investigación en biomedicina ha cambiado mucho porque se está avanzando muy rápido, hay muchos grupos trabajando, también es verdad que se han generado tales avances técnicos en cuanto, por ejemplo, esto que hacemos nosotros de mirar las moléculas, que hace que las cosas están produciendo a mucha mayor velocidad. O sea, hay mucha más gente trabajando, pero además los avances van mucho más rápido. Y quizá un poco una puntualización que es importante aquí sería comentar que normalmente tenemos esta idea un poco de decir, bueno, que se encuentre la cura al cáncer, ¿no? O la cura de lo que sea. Realmente el cáncer es un conjunto de probablemente de cientos de enfermedades distintas. Y quizá la idea que ha evolucionado en los últimos años es que incluso dentro de un mismo tipo de cáncer, la evolución de la enfermedad es distinta en distintos grupos de pacientes. Entonces, que es ahora un poco por dónde van los tiros. Realmente tenemos, gracias a los conocimientos en biología molecular, en todo esto que estamos haciendo nosotros y otros grupos, ¿no? De entender el mecanismo, de conocer cómo son las moléculas, hay muchos más elementos en los que podemos generar compuestos que toquen y que puedan tener una utilidad. El mayor problema que pasa es que muchas veces son compuestos que cuando se dan a los pacientes, pues igual hay un 20, un 30% en el cual tiene una efectividad maravillosa, pero hay otros 70 donde la efectividad es muy pequeña. Pero al final, como no sabemos, pues mejor darlo que no darlo. Claro. ¿Por dónde van los tiros ahora de la investigación y del tratamiento del cáncer? Por la medicina personalizada. Eso le iba a preguntar. Daba la sensación de que se va pudiendo hacer un traje a medida por el tipo de... Eso, es decir, tenemos ahora, gracias a los conocimientos de biología molecular, de conocimiento de cómo funcionan las células, muchos más sitios donde tocar. El problema es que la evolución de la enfermedad en cada grupo de pacientes puede ser distinta. Entonces ahora realmente donde se está metiendo mucho más esfuerzos es en conocer, en poder clasificar a los pacientes, es decir, poder dentro de un mismo tipo de tumor, por ejemplo, poder clasificarlos en aquellos que sí van a responder a un compuesto y no a otro y al revés, ¿no? Y ahí están implicados un montón de gente que trabaja secuenciando tumores, hay un montón de matemática, de bioinformática, pues para al final poder básicamente eso, clasificar a los pacientes, ¿no? Desde el punto de vista de la genética de su tumor y decir, mira, a esta persona lo que le va a venir bien es esto y no lo otro. Óscar Llorca, director del programa de Biología Estructural del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y por hacer claro este tema tan complejo y tan verdaderamente interesante y tan importante como el que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias y esperamos que se pueda... ha tomado usted posesión de su casa. La cuestión es que, por lo que veo, como se decía antes, ¿no? Ha tomado usted posesión de su casa. No, le iba a decir que por lo que le escucho, se puede ver el futuro con cierto optimismo en cuanto a que la calidad de la investigación es cada vez mayor y cada vez tiene aplicaciones pues más beneficiosas para los pacientes, y esto siempre es un gusto poder dar este tipo de información. Muchísimas gracias, Óscar Llorca, y hasta siempre. Venga, gracias, hasta luego. Adiós, buenos días.